Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Qué precioso privilegio que tenemos de encontrarnos un domingo más, precisamente este 19 de febrero de 2023. Encontrarnos de esta manera, a través de esta transmisión, con la cual tenemos como objetivo llevar el mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Y gracias porque sabemos que desde allá muchos oran por este trabajo que hacemos cada semana. Eh, el propósito, como ya lo dije, únicamente es que el Señor sea exaltado, que su palabra corra y sea glorificada, que su palabra llegue hasta cada uno como una medicina, como una cápsula de paz, quizás en medio de alguna dificultad que pueda estar atravesando. Puede ser una palabra de exhortación también, puede ser una palabra de consuelo. No sabemos, el Señor sí lo sabe. Él conoce su condición y Él sabe que tiene necesidad. Y por eso nos sentimos privilegiados de ser instrumentos en las manos del Señor, instrumentos por medio de los cuales el Señor hace llegar su preciosa palabra hasta cada uno. Queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad a través de Zoom. Estamos estudiando todos los martes el precioso libro de los Salmos. Este lunes a las 6:30 de la tarde tenemos el capítulo número 43, lunes 21 de febrero, próximo lunes. Estaremos estudiando el capítulo 43. Si usted ve esto en otro tiempo, no se vaya a confundir. Sin embargo, en este canal se están subiendo los estudios a la medida que van pasando. Vamos agregando cada uno de los capítulos para que así los puedan repasar, o si no puede acompañarnos los días martes, pueda ir a este contenido y edificarse a través de la palabra del Señor. No solamente los estudios de los salmos, hay otra serie de estudios de años anteriores, de series anteriores, los estudios que tenemos en las conferencias de Semana Santa, estudios muy interesantes. Todos los capítulos de cada una de esas conferencias están allí. Bueno, una cantidad de contenido, estudios para parejas, para damas, que usted puede disfrutar cuando esté por ahí en un momento en el que necesite ocupar su tiempo, bien ocupado. Entra a YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga y allí están las listas de reproducción disponibles para que usted se nutra espiritualmente a través del estudio de la preciosa palabra del Señor. Así que le invitamos días martes a estudiar el libro de los Salmos a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Las damas ya arrancaron en forma con su actividad los días miércoles a las 7 de la noche, también por Zoom. Todas invitadas las damas para los días miércoles a esta hora, 7 de la noche. Los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde a través de Zoom, y nuestros hermanos de la Asamblea del Norte lo están haciendo presencial. Si vive en el norte de la ciudad, allí frente a la cancha de Esperanza 1, allí puede encontrar los hermanos reunidos también los días jueves a las 6:30 de la tarde. Así que todos invitados a estas actividades, y cada domingo a esta hora hacemos esta transmisión a las 8 de la mañana, y que usted puede compartir. Debajo de este video hay un botoncito que dice compartir. Usted puede compartirlo directamente a su WhatsApp, usted puede compartirlo directamente desde su Messenger, en Facebook, donde usted quiera compartirlo. O allí hay un botoncito que dice copiar link, y si le parece más fácil, puede copiar ese link e írselo pegando en los chats de sus amigos a quienes usted vea que les pueda interesar, para que también puedan tener acceso a esta transmisión. Aquí no hablamos de religión, aquí no hablamos de nada sectario, aquí hablamos de la preciosa palabra del Señor. Así que invitados todos los domingos a este espacio. Los domingos
en unas horas, en menos de 2 horas, en nuestros lugares de reunión, tenemos actividad presencial, la reunión familiar dominical para toda la familia, actividad especial para niños, un estudio de la palabra del Señor en el salón principal, alabanzas al Señor, comunión con los hermanos, bueno, tiempos muy preciosos que pasamos cada domingo en cada uno de nuestros lugares de reunión. Así que le invitamos. Tenemos un lugar de reunión en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera número 4506. También en La Meseta, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191. Allí dice Centro Bíblico, hay un letrero ahí en la fachada, ahí nos puede encontrar. Y en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, como lo decía hace un momento, allí está también el Centro Bíblico. Allí puede encontrarnos, venir con su familia, obviamente si vive en el área metropolitana de Bucaramanga, y disfrutar de estos buenos tiempos de comunión. Así que cordialmente invitado. Vamos ahora a compartir unos cánticos de inspiración cristiana que esperamos también sean de edificación para su vida, que nos pongan en ese tono espiritual que necesitamos para seguir con el plato fuerte, que es el mensaje que el Señor tiene a través de su siervo en esta mañana para presentarnos a cada uno. Vamos adelante primero con estos cánticos. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti, Señor. Quiero vivir solo para ti. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová.
Muy bien. Damos gracias al Señor por los autores de estos cánticos, por estos cánticos preciosos que podemos entonar, en los cuales exaltamos el nombre del Señor. Y ahora pues venimos con el estudio de la palabra del Señor. El hermano Jorge Pinzón está con nosotros para compartirnos un estudio relacionado con el uso de los dones, basado en una serie de estudios que tuvimos hace poco con nuestro hermano Juan Taylor, que nos visitó por acá, por la ciudad de Bucaramanga. Entonces el hermano ha querido compartir algo de lo que el Señor también le dio a través de estos estudios y un enfoque también importante de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros a través del uso de los dones que Él nos regala. Así que si usted está haciendo varias actividades, yo le animo a que se concentre en lo que el Señor tiene para decirle. Le animo a que apague cualquier distracción y dedique este tiempito a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor a través de su palabra y a través de su siervo. Vamos adelante con este tema. Bienvenido, hermano Jorge, adelante, que el Señor le bendiga. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a pasar la presentación hoy, 19 de febrero. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da y bueno, qué bueno poder estar aquí. Vamos a dar una presentación pensando en lo que el hermano Juan nos dijo estas semanas, hace 2, 3 semanas, que habló con nosotros ahí en la 17 y habló sobre los dones espirituales y veíamos cosas tan importantes como que cada creyente tiene la manifestación del Espíritu Santo, los dones. Cuando recibimos a Cristo, recibimos tantas cosas, sí, la justificación, la redención, la salvación, pero también somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos da, dice acá, la manifestación del Espíritu, es decir, los dones espirituales que son los regalos de Dios. Dice que es para provecho. Y digamos que la pregunta es ¿para provecho de quién? ¿Verdad? Y lo otro importante que es necesario entender es que todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno lo que Él, como Él quiere. Entonces decíamos la vez pasada que es importante entender que es el Espíritu Santo el que da las cosas como Él quiere. No es como nosotros le pidamos, ni los dones no hay que tratar de hacer formas o mecanismos para tratar de recibir dones, porque no es así. A todos el Espíritu Santo nos da 1, 2, 3, 4 dones. Depende del Espíritu Santo, porque no es de uno. Y es el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu mismo Santo es el que Él quiere, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice 1 Corintios 12:4, y que en la iglesia todos, en la congregación, el Espíritu Santo reparte a todos dones. Ahora, a todos nos reparte diversos dones, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros no estamos en una iglesia local por casualidad, estamos por diosualidad, es decir, Dios a cada uno nos ubica en una iglesia local donde ubica esos dones en cada uno de los creyentes para provecho de toda la iglesia. Es decir, esos dones son pequeñas herramientas que Dios nos da a nosotros, son Dios dota al creyente y le da herramientas para la obra, para alcanzar un mundo perdido y para edificar una iglesia también, ¿no? Entonces, dice en Romanos, capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es por gracia, no es que yo merezca un don o mi hermano merezca otro don, no, no. Dios, como el Espíritu Santo quiere, nos da dones, es por gracia. Todos nosotros recibimos dones de gracia. Dice que puede ser el de profecía, se debe usar conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y me gusta lo último que dice el versículo 8, que dice el que reparte con liberalidad, es decir, cuando tenemos los dones, si tenemos el don de repartir, debe ser con liberalidad. Pero yo creo que eso se puede aplicar a todos los dones, o sea, uno tener la libertad y hacerlos con liberalidad cada don. El que preside con solicitud, es decir, los mismos dones, debemos estar dispuestos a expresar y a manifestar esos dones como herramientas para la edificación de la iglesia, y es el que hace misericordia con alegría. Y creo que será bueno tener en cuenta eso, ¿no? Que la forma de expresar los dones
debe ser con solicitud, con disposición, con alegría, porque son las herramientas que Dios nos da para la edificación de su iglesia. Y a cada uno nos es dado para que haya provecho para esa iglesia, ¿verdad? Ahora, importante, me inquietó mucho lo que decía el hermano Juan cuando habló con nosotros y nos decía que podemos estar en este mundo de dos maneras. Muchos, aún creyentes, estamos en un mundo como de viaje, vinimos a disfrutar. Y obviamente que como creyentes más porque somos hijos de rey. Y como somos hijos de rey, pues podemos disfrutar y la vida es para disfrutar. Y más cuando dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces pensamos que vamos en un barco de turismo. Y en un barco de turismo es genial porque uno le pone una manilla y con esa manilla uno tiene derecho a todo. Entonces yo solo estiro la manilla y digo, por favor, tráiganme una gaseosa, por favor, tráiganme un pan, o me voy a meter allí al jacuzzi, o voy a entrar al gimnasio. Y todo es porque es para nosotros, para nuestra comodidad y para disfrutar. Pero hay otra manera de ver la vida, y es que estamos en un mundo convulsionado, en un mundo en oscuridades, en un mundo con dificultades, y sí podemos estar en un barco, pero es un barco de guerra donde el enemigo está atacando, y la verdad es que estamos en un mundo de oscuridad donde debemos de ser luz y dar gloria a Dios, quien es nuestro Padre. Cada uno enfoca su vida de acuerdo a estos dos parámetros. O vivimos para comunidad porque somos hijos de rey, pero también podemos recordar que somos salvos por gracia, que si somos de la familia de Dios, somos adoptados por Dios, porque hemos creído en Jesús. Es por su voluntad y es por su gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, gracias a todo lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, gracias a lo que Dios hace en nuestras vidas, yo quiero glorificar a Dios. Y la forma de glorificar a Dios es sentirnos en un barco de guerra. Ahora, a diferencia de un barco de turismo donde hay muchas personas que están trabajando, pero la gran mayoría están divirtiéndose, el barco de guerra, cada persona tiene una función. Uno iza las banderas, otro limpia eso, otro el motor, otro a bordo, otros preparan alimentos. Y yo creo que la iglesia es así. La iglesia es como un barco de guerra donde cada miembro de la iglesia estamos en un barco luchando y guerreando contra un mundo perdido, convulsionado, pero cada uno de nosotros tiene una función. Esa función es dada por los dones que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo lo da para provecho, lo da a cada uno como él quiere, y hay diversidad de dones, pero Dios nos da los dones a cada persona, ¿verdad? Es bueno entender que nosotros amamos la obra de evangelismo. Amamos la gran comisión que lleva a ser discípulos en todas las naciones. Pero hay una pregunta. En el evangelismo, en la obra cristiana, en la iglesia, ¿se requiere de figuras o de un equipo? Se requiere de figuras o de un equipo. Y eso es importante. Y lo segundo, si la obra es por un equipo, ¿quiénes conformarían el equipo? ¿Quiénes conformarían el equipo? Entonces yo quiero que hablemos hoy un poquitico de la expresión de los dones y cómo Dios ve a la iglesia y cómo trabajar en equipo basado en los dones espirituales que Dios nos ha dado. Vamos a orar en esta mañana para que Dios sea glorificado y para que nosotros asumamos un compromiso que tenemos como parte de una iglesia y que Dios nos ha llamado a esa iglesia local para crear un cuerpo y para edificar allí la iglesia. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos ilustra, pero también nos reta a tener una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias porque en la gratitud que tenemos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, anhelamos servirte, deseamos servirte y bajo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has dejado en una iglesia local y el Espíritu Santo nos ha dotado de dones para que podamos ponerlos en el desarrollo de la iglesia y para el provecho de ella, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, guíanos y rétanos a nosotros a vivir para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a ver algunos pasajes, algunos textos, y quiero que empecemos pensando en que la iglesia es un equipo fiel que transforma. La iglesia es un equipo fiel que transforma. Somos un equipo y debemos de mirarnos como equipo. En la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 5, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le hace una pregunta sencilla. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Quién es Pablo y quiénes son Apolos, verdad? Obviamente eran miembros de una iglesia, cada uno tiene sus funciones, pero pregunta quiénes son. Y la respuesta es servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Y yo creo que este texto es muy importante y podemos aprender muchas cosas de allí. Pero lo básico que quiere decir es que todos los creyentes, pues habla de Pablo y de Apolos, pero la realidad es que todos los creyentes somos servidores de Dios. Y quien edifica la iglesia, quien da crecimiento es Dios. O sea, la iglesia es como un edificio. Y en ese edificio, cada uno ha aportado algo, ¿verdad? Seguramente hay unos que cargan los tubos, otros que ponen la luz, otros que hacen lo de la madera, otros que arreglan las paredes. Igualmente en la iglesia hay unos que evangelizan, unos que discipulan, hay maestros de escuela dominical, hay personas que oran, hay personas que enseñan, hay personas que edifican, pero también hay personas que administran las cosas. Y todo eso se necesita en la iglesia. Pero ¿quiénes somos cada uno? Cada uno es servidor de Cristo. Vamos a mirarlo de otra manera y vamos a entender, como dice el versículo 5, qué pues es Pablo y qué es Apolos. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces lo importante es que entendamos que todos los creyentes somos servidores de Dios. Es a Dios el que servimos. Claro, servimos a través de una institución, a través de una entidad, a través de un proyecto, a través de una estrategia que tenemos, ¿verdad? Que son cosas que Dios permite para que haya el crecimiento. Pero la verdad, somos servidores de Dios. Cada uno de nosotros, en lo que hace dentro de la iglesia, en lo que hace dentro del mundo convulsionado, estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Y entonces miramos, ¿qué somos? Sus servidores, cada uno, de una manera u otra manera, ¿verdad? Y lo hacemos porque hemos creído en Jesús, porque hemos sido salvos por gracia, porque hemos sido justificados, redimidos, y en esa gratitud anhelamos servirle a Él. Fuimos comprados con su sangre, y fuimos comprados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó las tinieblas a la luz admirable. Somos sus servidores. Pero es importante entender que dice aquí que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todos servimos con un propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito con el que servimos? Tal vez algunos sirven con un propósito, otros con otro propósito, pero esa iglesia, ese equipo fiel que transforma, sirve con el propósito de glorificar a Dios, de agradar a Dios, de cumplir esos dones o de administrar esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para provecho de la iglesia, para el desarrollo de la obra, para impactar un mundo perdido y convulsionado, ¿verdad? Pero la verdad, dice que es Dios quien actúa, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora, miremos 4 cosas importantes que podemos resumir de Dios. Primero, Dios es rico en misericordia y somos salvos por gracia, no es por mérito propio, no es lo que hagamos. El evangelismo no depende de lo que hacemos nosotros, sino depende de la misericordia de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Pues, nosotros como creyentes no hemos hecho nada para ganar la salvación. Cristo la ganó por nosotros ahí en la cruz. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, somos pecadores. Estábamos apartados de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor y en su misericordia, ese corazón que se movió ante esa carencia que nosotros teníamos, envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y es gracias a esa misericordia que nos dio la salvación. Pero ¿cuántas personas a nuestro lado también? Dios quiere ser misericordia con ellos, quiere darles la salvación y quiere usarnos a nosotros como instrumentos. Lo segundo importante entender es que así como el Padre es rico en misericordia y nos salva por gracia, Jesús murió para reconciliarnos. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25 dice, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Estábamos enfermos en el pecado y lo que Cristo hace es básicamente llevar nuestros pecados en su cuerpo, allí en la cruz. Él cogió el acta de decretos que había contra nosotros y la rompió y la colgó allí en la cruz. Y escribió, pago es, consumado es, ¿verdad? Para que su obra redentora a favor nuestro fuera plena, eficaz y permanente. Dios Padre rico en misericordia nos salva por gracia y lo hace a través de la muerte de Jesús
quien murió para reconciliarnos. ¿Y quién se encarga de hacernos entender esto? Pues el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado. No es que yo sea tan suficientemente inteligente para comprender la misericordia de Dios y la obra de Jesús y yo diga, ay, yo quiero ser salvo. No, no, no. Los seres humanos a veces no entendemos eso. Lo importante no es entender, sino creer lo que Jesús hizo en la cruz con nosotros. Y como creyendo yo en Jesús, mi vida es transformada y es cambiada. Y es la obra del Espíritu Santo, que desde que yo era impío, Él me convence de justicia, juicio y pecado. Y cuando yo recibo a Jesús, Él me sella, el Espíritu Santo me sella y me sigue transformando. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos que quien inició en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios, el Padre misericordioso. Jesús muere para reconciliarnos y el Espíritu Santo nos convence. Pero, y alguien dirá, ¿y dónde está el poder? Porque tiene que haber un poder acá. Claro, Dios es poderoso, Jesús es poderoso, el Espíritu Santo, pero realmente el poder viene por la palabra. Romanos 1:16-17 dice, porque no avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto quiere decir que a través de la palabra entendemos que somos pecadores y que necesitamos un redentor, necesitamos un salvador. El Espíritu Santo nos convence de nuestra posición como pecadora y de la necesidad que tenemos de Jesús. Jesús murió en la cruz para romper el acta de decreto que había contra nosotros, para pagar por nuestro pecado, y el Padre, en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos da la salvación. Esto quiere decir que nosotros solo somos instrumentos en manos de Dios. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros no salvamos a nadie, nosotros no reconciliamos a nadie, nosotros no tenemos el poder. Simplemente somos servidores de Cristo. Y servimos con un propósito. Ese propósito es de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Pero es Dios quien actúa. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No es el evangelista, no es el que disipula, no es el maestro de escuela dominical, no es el que ora, no. Todos hacemos parte de un gran equipo. Es un equipo fiel que transforma. Pero transforma gracias a que en ese equipo es el Espíritu Santo el que convence. Es la palabra que tiene el poder, es Jesús quien murió y es Dios quien nos reconcilia con el mismo, ¿verdad? Si nosotros miramos otra vez este texto, lo que estamos viendo es que cada uno de nosotros, cada persona que existe en la iglesia, que tiene un don para el crecimiento de la iglesia, para el provecho de la iglesia, cumplimos una parte importante en el desarrollo de los creyentes. Ahora, el hecho de que cada uno cumpla una parte en el desarrollo de los creyentes no quiere que uno sea más importante que el otro. No, ninguno es más importante. Por eso dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Simplemente hacemos una labor de jardinería. Y es igualmente importante el que planta como el que riega. Igualmente el evangelista, igualmente el que discipula, igualmente el que es líder de la iglesia. Pero en esa misma escala está el que ora. Y tal vez en esa misma escala está el que sirve una iglesia haciendo el aseo, cuadrando las bancas, preparando los elementos de la Santa Cena. Y cada persona que está orando en sus casas y que no pueden asistir a la iglesia por X y Y razón, también están colaborando. Y cuando oran por personas para que lleguen al Señor, están haciendo una obra evangelista también, porque están orando para que Dios tenga misericordia, para que ellos sean salvos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No todos hacemos lo mismo. Cada uno cumple una parte importante, pero hacemos cosas distintas. Unos siembran la semilla porque se dedican al evangelismo, ¿verdad? Otros nutrimos al nuevo, es decir, lo recibimos en la iglesia y hacemos un discipulado. Y otras personas lo llevan a su relación con Jesús, que es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Jesús, no nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Llevamos la palabra, la semilla, nutrimos al nuevo, ¿verdad? Le enseñamos esa leche espiritual no adulterada para que crezca para salvación. Pero, ¿qué es lo importante? Que cada persona que llegue a la iglesia se lleve a los pies de Jesús. Es a los pies de Jesús. Dice que la samaritana con sus palabras convenció a muchos, pero esos que fueron convencidos por la samaritana dijeron, ahora sí creemos más. Habíamos creído por la palabra de ella, pero ahora creemos más por estar con Jesús. ¿Sabes? Lo importante no es que la gente llegue a la iglesia. Lo importante no es que la gente llegue a nosotros. Lo importante es que lleguemos a esas personas a Jesús. A que tengan esa relación plena con Jesús, porque Él es el que da el crecimiento, ¿verdad? El importante es Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Él es el que transforma. Nosotros hacemos parte de ese equipo fiel, pero el importante es Dios, el que transforma es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros solo somos parte del equipo que transforma vidas. Pero es importante entender que esta obra es una obra tan importante
que trasciende hasta la muerte. Cualquier cosa que nosotros hagamos, por ejemplo, en mi campo como médico, puede llegar hasta cierto momento. Pero cuando una persona muere ya no podemos hacer más por él, ¿verdad? Pero sabes que la obra de salvación es una obra que trasciende la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque después de la muerte seguimos en vida, hay una vida eterna. Algunos tendremos la vida eterna junto a Jesús, porque hemos sido salvos por gracia, pero otros estarán excluidos de la obra de Jesús porque no creyeron el Evangelio, ni obedecieron el Evangelio, ¿verdad? Pero cada vez que tú llevas la palabra, cada vez que tú discipulas a alguien, cada vez que tú estás orando por alguien, cada vez que estás compartiendo con alguien, estás haciendo una obra que puede trascender aún hasta la misma muerte, porque ofrecemos la vida eterna en Cristo Jesús. Importantísimo otra vez, todos somos distintos, tenemos funciones diferentes, pero también tenemos recompensas distintas. Mire lo que dice el versículo 8. Y el que planta y el que rega son la misma cosa. Ante el Señor todos somos iguales. Lo mismo da el que evangeliza ante 100,000, ante 10,000, ante 5,000, como el que evangeliza en un bus, como el que evangeliza a sus vecinos, como el que es carta leída y conocida por todos los hombres. Y la gente mira en él y se pregunta, ¿y este por qué es así? Y uno está preparado para presentar defensa con mansedumbre, como dice en 1 Pedro, y dice, mira, yo soy así porque Cristo transformó mi vida. Eso es igual que el que evangeliza multitudes. ¿Pero de qué depende? Del don que Dios le ha dado. Claro, si Dios me da el don de evangelista y yo no hago la obra de evangelista, estoy siendo infiel ante el Señor, porque no estoy administrando lo que Dios me ha dado. Pero si Dios le dio el don de servir a una persona y esa persona empieza a servir y a servir, y después de eso que está sirviendo dice, yo sirvo porque Dios me ama y porque Dios te ama, y le está impactando a estas personas. Y todos somos iguales ante el Señor, ¿verdad? Pero lo más importante es que todos respondemos por nuestras funciones. Versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Todos somos iguales ante el Señor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero cuando dice conforme a su labor, no es que el evangelista le va a ir mejor y va a tener más coronas que el que disipula, que el que ora. No, 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 no. Lo que quiere decir es que cada uno, de acuerdo a cómo está administrando los dones, como conforme a su labor, conforme a cómo administra los dones, va a recibir una recompensa. Y hemos hablado algunas veces de las coronas que recibiremos algún día, ¿verdad? La recompensa es individual según lo ejercido en grupo, porque todos los dones son para administrarlos en grupo. Es la estructura de la iglesia la que permite que cada uno desarrolle sus dones, ¿verdad? Y cada uno, de acuerdo a los dones que tiene que cumplir esa función. Y cada uno va a recibir de acuerdo a cómo está administrando los dones. Dios es justo y ese Dios justo dará recompensa según la labor ejercida. Y una persona puede ser fiel o infiel ante el Señor. Y ojo que esto es muy importante. La fidelidad no está ante los hombres. Yo no debo hacer lo que me diga alguien, que es mi líder, que es la persona, el anciano, el pastor, el maestro de escuela dominical, lo que sea. La fidelidad es ante el Señor, pocas. Pero yo no puedo decir que soy fiel ante el Señor si no estoy dentro de una iglesia que está creciendo y que está edificando y donde yo estoy cumpliendo los dones que Dios me ha dado. Porque se necesita tener un equipo fiel que transforma personas y que las transforma para el mismo servicio, para el mismo ministerio, para que cada uno aprenda a ejercer los dones que Dios le ha dado. Y ese es el propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad? La iglesia está formada como un equipo y Dios ve la iglesia como un equipo. Hay personas dentro de la iglesia y Dios ve a esas personas, pero las ve dentro de un equipo, ¿verdad? Vamos a mirar eso. Siempre que la Biblia habla de la iglesia, se refiere a ella como un conjunto de elementos unidos entre sí. Jamás en la palabra de Dios se utiliza ninguna figura a referirse a ella como algo individual. No somos figuras, somos parte de un equipo. Por ejemplo, si nosotros miramos Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22, Dios mira a la iglesia como un edificio. Y dice 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Mire lo importante, dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, ¿qué es la iglesia? Es una familia. Dios nos ve como familia, ¿verdad? Y esa familia se ama. ¿Y qué nos une? Un vínculo de sangre. Claro, la sangre de Cristo. Ese es el vínculo que nos une a todos. Es la misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora, si todos somos conciudadanos de los santos, porque tenemos una nueva nacionalidad en los cielos, y somos miembros de la familia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, sobre la base de la palabra de Dios.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es Jesús, porque el crecimiento lo hace Él, ¿verdad? Versículo 1, el mismo Jesús dice, en quien todo el edificio, es decir, cada persona que llega a una iglesia, debe estar bien coordinado. Por eso necesitamos proyectos y planes de coordinados que permitan que cada uno de los creyentes pueda ejercer los dones que Dios le ha dado para que vayamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, ese equipo fiel que transforma está unido como una familia y está edificando la iglesia cada uno con los dones que Dios le ha dado. Pero eso tiene que ser una actividad bien coordinada, donde toda esta coordinación permite que haya un crecimiento para convertirse en un templo santo en el Señor. En el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es edificado. Todos somos edificados por la interacción de todos. Por eso dice que no debemos dejar de congregarnos, como tienen por costumbre algunos, sino que debemos de congregarnos más en el tiempo de acerca. Y nos congregamos para que para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queridos hermanos, todos necesitamos de todos. Somos un equipo, somos una familia. Y como familia estamos coordinados y nos mostramos como familia, como grupo de personas. Un grupo de personas unidas entre sí tras un mismo objetivo. Hay un objetivo. Y eso es precisamente lo que somos. Un equipo reunido por Dios. No es casualidad que estemos donde estamos. Dios nos ha traído ahí con un propósito, que moremos con Él para siempre. Pero mientras llega ese momento, tenemos la función de proclamar su reino. En Romanos 12:4, Dios ve la iglesia como un cuerpo. Cristo es la cabeza y todos los creyentes son el cuerpo. Por eso dice el versículo 4 del Romanos 12, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mire, muchos miembros, y está hablando de la iglesia como cuerpo, dice, pero no todos los miembros tienen la función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué está diciendo la iglesia? Que la iglesia es un cuerpo. Que la iglesia tiene muchos miembros, pero que cada uno de los miembros tiene distintas funciones. ¿De qué depende la función de cada miembro? Del don que Dios le da. Por eso tenemos que aprender a identificar los dones, a administrar los dones y a ejecutar los dones para el provecho de la iglesia. Así nosotros, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros, ¿verdad? Estamos bien concertados, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o si es conforme a la medida de la fe, ya lo hemos mirado ya. Pero ¿qué es lo importante? Cada uno es responsable de ¿qué? De administrar los dones que Dios le dio. Si Dios me dio el don de evangelista, yo debo administrar bien el evangelismo. Pero si Dios me dio bien el don de servicio, pues yo no puedo aspirar a ser evangelista. Claro, todos los creyentes debemos de evangelizar, porque fuimos comprados con la sangre de Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz, todos. Pero obviamente hay personas que tienen el don de evangelismo y que lo administran, y Dios es el que tiene la misericordia. Cada uno debe pensar qué don tiene. El hermano Juan nos habla de esos dones y nos habló de todas las distintas características de los dones, ¿verdad? Para que cada uno identifique sus dones y diga, si esto es lo que Dios me ha dado a mí, esto es para el provecho de la iglesia. Y se usa conforme a la medida de la fe. Hay que desarrollar los dones por fe, porque es la forma, ¿verdad? Ahora, sería bueno preguntar si hay una diferencia entre grupo y equipo, porque a veces aún como iglesia nos vemos como grupo y estamos todos agrupados. La pregunta es, ¿estamos trabajando como equipo? Ojo, podemos estar todos agrupados, estamos en el mismo local, estamos en el mismo recinto, vamos a las mismas actividades, pero estamos funcionando como equipo. Me pareció muy bien una leyenda que encontré en un libro que habla de la diferencia de grupo y equipo. Y decía cosas sencillas como esta. Los grupos son de carácter social. Es decir, yo asisto a un club deportivo, un club social, y hago parte del grupo. Pero el equipo iglesia, ese equipo fiel que transforma, es de carácter espiritual. Lo que nos une es la forma de desarrollar la parte espiritual. El grupo, su enfoque es individual. Aunque hay un grupo, cada persona se identifica porque sí, ¿verdad? En cambio, en la iglesia, el equipo tiene un enfoque común. Todos buscamos cómo desarrollar la obra del Señor y cumplir la gran comisión que Jesús nos dejó. El grupo está orientado en cumplir labores. Entonces, vamos a hacer un domingo para el domingo. Entonces, listo, yo aporto eso, yo aporto y cada uno está allí. Pero en la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, está desarrollado en obtener resultados. Vamos a ganar tantas personas, vamos a edificar la iglesia, vamos a crecer. No es por números, es por función. Tenemos esa función. El grupo lo que busca es la sociabilidad y la interacción. Es estar bien, es divertirnos, es disfrutar. Pero el equipo llamado iglesia busca la unidad y la confraternidad.
Buscamos cómo ser más unidos cada uno, ¿verdad? Y lo que hacemos son actividades de confraternidad, donde nos reunimos, donde expresamos nuestra amistad, donde expresamos nuestra familiaridad, donde crecemos, nos saludamos, compartimos, oramos los unos por los otros, consolamos al que está mal, exhortamos a otros, ¿verdad? El grupo tiene conversación y diálogo y se pasa rico. No, yo estuve allí hasta las 3 y eso hablamos y hablamos, sí. Pero el equipo busca es coordinación y cooperación. La iglesia lo que busca es que todos estemos bien coordinados como miembros, ¿verdad? Y cooperamos con un proyecto, con un programa, con un plan que se tiene para el crecimiento de todos. En el grupo hay participación, yo participo de esta manera, yo participo de esta manera. Pero en la iglesia, como familia de Dios, lo que necesitamos es comprometernos. Eso es lo que necesitamos como miembros. Que haya un compromiso real, continuo, permanente, de corazón, por gratitud ante el Señor. El grupo es independiente. Cada uno es una persona allí, ¿verdad? Por eso busca la socialización y la interacción como persona. Pero en el equipo hay interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros. Y si un miembro se duele, todo se duele. Y si un miembro se goza o le va bien, todos nos gozamos con él. Porque es parte de la familia, es parte del equipo. Somos una familia, somos un edificio, somos un cuerpo. Estamos todos entrelazados espiritualmente, ¿verdad? En el grupo servir es opcional. Yo puedo ir a un bingo, yo puedo ir a un bazar y me quedo ahí en un lado. Yo mire qué hago. Pero en la iglesia, el servir es un deber. Somos llamados a servir. Cada uno de nosotros llamado a servir de acuerdo al don que Dios le ha dado, sirve de una u otra manera. En el grupo lo que hay es diversidad de talentos. Entonces uno, ay, usted canta bien, venga, pase y cante. Y el otro, venga, venga, y usted juega eso y usted hace esto. En la iglesia lo que hacemos, cada persona que tiene dones se va uniendo para desarrollar un programa, un proyecto de la iglesia. Y lo que hacen los dones es complementarse. Si yo cojo una persona que tiene el don de evangelismo, si tengo otra persona que tiene el don de enseñanza, y otra persona que tiene el don de servicio, y otra persona que tiene el don de repartir y todo, pero los voy uniendo para desarrollar esas actividades propias de la iglesia. Obviamente que en el grupo, de una otra manera, se esfuerza no tanto muchas veces que se agota. El equipo lo que busca es que cada uno se complemente con los dones para que haya eficacia y eficiencia. El grupo se ayudan unos a otros. El equipo se complementa, porque cada uno es diferente, pero entiende que cada de esas diferencias son para unirnos, para compartir, para comprometernos y ser interdependientes. El grupo se identifica con ideas. Ah, yo tengo una idea, ay, hagamos esto. El equipo, la iglesia, se identifica del grupo por la visión y la misión. ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? Y la vamos desarrollando. Vamos a mirar un pasaje en el Antiguo Testamento, en Éxodo 18, del 13 al 24, y vamos a aprender algunas cosas importantes sobre el beneficio de trabajar en equipo. Somos un equipo. Ahora, ¿tendrá beneficios trabajar en equipo? Miremos. Dice el versículo 13 al 17. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Mire que aparentemente estaba muy bien. Moisés como líder, llegaba todo el pueblo ante él y necesitaban consultar a Dios. Entonces le decía, Moisés, necesito que usted consulte a Dios y que me diga qué iba a hacer yo. Y entonces cuando habían asuntos, pues Moisés simplemente llevaba las ordenanzas de Dios, en el día de hoy es hablar de la palabra de Dios, de sus leyes, y por medio de la palabra de Dios solucionaba los conflictos que hubiera. Pero miren lo que dice el versículo 17. Entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que hace. Mire, qué curioso, uno diría, pero ¿cómo un líder que está respondiendo, un líder que se trasnocha, porque de por la mañana hasta por la noche, haciendo la obra, tiene que estar bien? No, no está bien, le digo. Yo creo que Yetro, el suegro de Moisés, era una persona muy bien entendida. Él había visto lo que Moisés mismo en tantos años no había visto, el liderazgo, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso que como líderes queremos asumir las cargas y asumir todas las cargas y hacerlo todo. Pero eso no está bien. Y no está bien porque él se estaba cansando, pero también el pueblo llegaba y les tocaba esperar a que una sola persona lo atendiera todo. Por eso es que no está bien asumir toda la carga y responsabilidad del trabajo. Y a veces la iglesia funciona como las mujeres en la casa, con todo el respeto para los hombres y para las mujeres, que la mujer es Zoila. Soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que coso, soy la que hago todo. Incluso hoy en día hay mujeres, madres, mujeres de cabeza,
cabeza de hogar, perdón, y que lo tienen que hacer todo, incluso hasta trabajar. Pero estas mujeres se cansan, se enferman. Muchos de los líderes de la iglesia terminan también cansados, agotados y enfermos. El versículo 18 nos dice, ¿sabes por qué está mal? Porque desfallecerás del todo, tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Y esto identificó que el problema es que no es que lo que hiciera estuviera mal, es que con el tiempo se va a cansar. Y toda la gente que llega desde por la mañana hasta por la noche, pues se iba a cansar. El trabajo en equipo lo que hace es aligerar la carga y dar ánimo y permitir persistir hasta cansar. Cuando en una iglesia una, dos o tres personas tienen que hacerlo todo, pues tarde o temprano se van a agotar y se van a desanimar, ¿verdad? Y lo otro, las otras personas que están allí no van a crecer. Y si esos tres llegaran a morir por un accidente o algo, ¿cómo va a quedar la iglesia? Si no hay personas que están levantando también. El liderazgo implica ir personas adelante y otras personas aprendiendo para reemplazar a esas personas en algún momento. La iglesia primitiva lo que hacía es que una persona iba, estaba un tiempo en un lado, preparaba a otros, se iba y quedaba gente de esa iglesia. Y con el tiempo esos iban a otros lados y la iglesia seguía creciendo. Versículo 19 dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. No le está diciendo nada raro, ¿verdad? Le está diciendo, usted lo que va a hacer es estar con Dios. ¿Mm? Somete tus asuntos a Dios. Pero necesitas tiempo para eso. Si solo escuchas a las personas, ¿cuándo vas a escuchar a Dios? Entonces, cuando yo empiezo a delegar en otras personas, eso nos da tiempo para hacerlo verdaderamente importante y eficaz. Acuerden cuando la iglesia iba creciendo en Hechos 6, del 1 al 7, el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el misterio de la palabra. Pero ¿por qué en ese momento no estaban haciendo eso? Porque había tanto trabajo que ellos tenían que servir a las mesas. Por eso tuvieron que buscar unos diáconos allí también. ¿Para qué? Para que el liderazgo haga lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dedicarse a la oración y a enseñar la palabra. Estudiar la palabra, aplicar la palabra y enseñar la palabra. Pero si el líder se dedica a mirar el color de la pintura de la pared y a mirar esto y a buscar quién está en esto y quién hace aquello y cuadrar los equipos y abrir la puerta, eso pues se va a agotar tarde o temprano. Y hay personas que tienen otros dones que pueden ejecutar y desarrollar. Versículo 20 dice, y enseña a ellos, ¿verdad? Mire cómo viene, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y luego dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde andar y lo que han de hacer. Es decir, el líder lo que hace es coordinarlos con la palabra, enseñarles en la palabra, instruirlos, ¿verdad? Enseñarles todas las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino. Cuando yo me dedico solo a unas actividades, entonces facilita la instrucción, la transformación y la generación de líderes, porque estoy preparando a otras personas y les enseño cómo debe ser su vida, el porqué de su vida, las ordenanzas y las leyes, cómo debe andar en su vida y lo que han de hacer. Versículo 21 dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El verdadero liderazgo se da cuando el líder o los líderes toman otras personas para involucrarlos en la obra. Esto permite el crecimiento de líderes bíblicos, según los requisitos. Y los requisitos que dice allá, varones de virtud, temerosos de Dios, que sean varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ellos son los que van a empezar a liderar a otras personas y el líder se dedica a las cosas de Dios. Y dice tanto lo que deben de ser como lo que deben de evitar y para que sean funcionales y no nominales. Lo importante del texto que dice es que en la iglesia debe haber personas funcionales, no nominales. No es que haya cargos, usted es el este, usted es el este, no, 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 no. El desarrollo de la iglesia no es por cargos, es por funciones. Y las funciones dependen de los dones que Dios nos ha dado. Y si empezamos a ejercitar esos dones y los ponemos en provecho en la iglesia, pues la iglesia va creciendo. Cada uno en lo que Dios le ha dado. Versículo 22, estas personas que se han preparado, que se han entrenado, se delegan y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traen a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así liberará la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, mire que esto es lo que permite la multiplicación de líderes. Él los capacita, él les dice por dónde deben andar, les muestra la palabra de Dios, por dónde andar y qué deben de hacer, ¿verdad? Y luego les delega que ellos hagan algunas cosas sencillas,
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traen a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Claro, con el tiempo ellos juzgarán no solo pequeños, sino lo más grave. Pero ¿qué es lo importante? Así liberarán la carga de ti y la llevarán ellos contigo. Esto permite la multiplicación de líderes comprometidos y funcionales. Los líderes que están en proceso deben tener esas dos características, comprometidos y funcionales, y cumplir los requisitos que vimos antes. Por eso ejercemos el ministerio a favor de la iglesia y la expansión del evangelio. Servimos no solo en la iglesia, sino en la comunidad. 23 y 24. Dice, si esto hicieras y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Pero yo me hice el lado de su suegro, hizo todo lo que le dijo. Mire, ahí está el fortalecimiento del líder y el crecimiento de la iglesia que está formada. Mire lo que dice, si esto hicieras y Dios te lo mandare, o sea, no estamos haciendo nada en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, Dios es el que nos permite que podamos delegar en otras personas algunas funciones más suaves para que el liderazgo haga lo más importante, la oración y la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Y eso hace que la persona pueda sostenerse. Y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y no que toda la persona tenga que esperar a que el líder le solucione todo, le solucione todo. Y lo lindo es que Moisés oyó la voz del suegro e hizo todo lo que le dijo. Es importante entender que en los últimos 2, 3 años, desde la pandemia, estaba mirando algunas estadísticas y, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, el índice de depresión y de intentos de suicidio en pastores y líderes de iglesias fue muy alto, mucho más alto que todo. ¿Por qué? Porque se agotaban, porque cansaban, porque una persona tenía que estar pendiente del videobin, estar pendiente de Zoom, estar pendiente de las reuniones, estar pendiente de las tarjetas, estar pendiente de esto, de las leyes, de las normas, y esa persona pues, se cansaba y le daba algo que llama el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el síndrome del quemado, del fatigado. Y las estadísticas hablan que las personas que sufren más de eso son abogados, médicos, pastores y consejeros. Y está así estipulado dentro de la clasificación de burnout. Porque es que una de las personas más vulnerables de ese síndrome son los líderes de la iglesia, especialmente líderes que asumen todas las funciones y que no hay otros líderes que estén debajo apoyándolos y ayudándolos. Por eso es importante desarrollar esto. Miremos algo importante y es que hay clases de creyentes, clases de personas que están en ese equipo. Hay unos que llaman infieles y hay unos que llaman fieles. El infiel es improductivo, son personas que llevan 10, 15 años en la iglesia, pero no han ayudado, no han funcionado, son improductivos. Y el fiel es aquella persona que bajo oración entiende el propósito que Dios tiene, es fiel al Señor y eso hace que sea productivo. Ahora, productivo no estamos hablando de generación de ingresos, ni generación de eso, sino de crecimiento de la iglesia. El infiel es iniciativa. Al infiel hay que decirle, por favor, recoja ese papel, por favor, mire que usted está pisando basura, y hay que hacerle todo, ¿verdad? El fiel es entusiasta, es creativo, él ve necesidades y busca soluciones. El improductivo está controlado por el tema de yo no hago esto porque es que tal, qué tal, qué tal. Pero el fiel es controlado por la fe. Dice, si Dios me llamó a esto, Dios me da la capacidad para hacerlo. Y Dios es el que obra. La fe es la que maneja a esta persona. El infiel es asistente, personas que pueden decir, yo llevo 20 años asistiendo, llevo 30 años, incluso van al culto de los lunes, de los martes, de los jueves, de los sábados, de los domingos, son asistentes, pero hasta ahí llegan, ¿verdad? El fiel es una persona comprometida con la obra, es una persona que busca cómo desarrollarse, que busca cómo capacitarse, busca cómo crecer y busca cómo apoyar el ministerio. Los infieles son estáticos, los fieles obviamente crecen y maduran. Vamos a mirar una historia que leí yo sobre la asamblea en la carpintería y cuenta esta historia que en una carpintería había una vez una extraña asamblea. En esa asamblea fue una reunión de herramientas y lo que querían era arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿Por qué? Y dice, la causa, usted hace demasiado ruido y además se pasa el tiempo golpeando, todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero dijo, yo renuncio, pero ojalá sea expulsado el tornillo. Dijo, es que el tornillo hay que darle muchas vueltas para que sirva de algo. Entonces, ante el ataque del tornillo, aceptó también, pero dijo, si yo renuncio, pido la expulsión de la lija. Hizo ver que la lija era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo a la condición de que fuera expulsado el metro. Y yo salgo, pero expulsan al metro. Porque él siempre se la pasa midiendo a los demás, según su medida, como si él fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal, inició su trabajo,
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo e hizo un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero ¿sabes que el carpintero trabaja es con nuestras cualidades? Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y encontremos en la utilidad de nuestros puntos buenos como personas, incluso como miembros de la iglesia. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era precioso, preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observe y lo comprenderá. Cuando en una iglesia, cuando en un grupo juvenil, o en un grupo de damas, en una célula, o en el lugar donde estemos, el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa, negativa y caótica. Si nos dedicamos a buscar errores en los demás y cosas malas, las vamos a encontrar y eso nos va a disminuir, nos va a agotar y va a impedir que trabajemos bien. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Dice, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades. El hermano Juan nos hablaba de que uno de los dones más importantes es el de discernimiento. Y eso es para personas guiadas por el Espíritu Santo, que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Mire, si algo necesitamos en la iglesia es el discernimiento. Discernimiento para encontrar cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros de la iglesia, para ubicar cuáles son los dones de cada uno de esos y ponerlos a desarrollar para el provecho de la iglesia. ¿Será que sí estamos enfocados en valores, virtudes y dones recibidos? ¿O solo en criticar e impedir que otros actúen solo por creer tener la razón? Eso es lo más importante. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Queridos hermanos, somos un equipo, pero se necesitaba que ese equipo sea un equipo fiel que transforme a los demás, que impacte un mundo tan convulsionado como el que está. Alguien decía que los 5 dedos separados son 5 unidades independientes. Pero si yo los cierro, el puño multiplica la fuerza. Esto es una organización. Como iglesia, tenemos que estar unidos, basados en cuáles dones tenemos y ponerlos en el provecho de toda la iglesia. El hermano Juan terminó una de las conferencias con este acetato, decía, manos a la obra, Efesios 4:15 y 16. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, cada miembro, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la obra de la iglesia. Somos un equipo que transforma. No somos perfectos, no somos los mejores. Pero si empezamos a mirar las cualidades en los demás, las capacidades en los demás, los dones de los demás, y todo eso nos une, nos fortalece, nos relacionamos y nos apoyamos mutuamente, vamos a crecer como iglesia. Ahora, quiero hacer algunas preguntas y preguntarte directamente a tu corazón. ¿Y tú? ¿Cuál es la parte en este equipo? ¿Cuál es la parte en este equipo? ¿Estás asistiendo a una congregación? ¿Eres frecuente de tu asistencia? ¿Estás comprometido? ¿Estás desarrollando parte de la obra de la iglesia? ¿O estás de vacaciones esperando que todos los demás te sirvan porque tienes ese brazalete que dice que eres hijo del rey? Mira, hay una lucha. El mundo está muy convulsionado, muy caótico, ¿verdad? Estamos en un mundo de oscuridad. Pregunta, ¿buscamos nuestra comodidad o la gloria de Dios, nuestro Padre? El problema es que el tiempo pasa muy rápido, hermanos. Y como el tiempo pasa tan rápido, qué bueno que tú tomes decisiones sabias pronto para empezar a apoyar la labor de la iglesia, para empezar a capacitarse, a edificarte y administrar tus dones, descubrir los dones, administrarlos y colocarlos en el servicio de la iglesia. Muy buena tarde, queridos hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, porque tú nos ves como equipo, como familia, como cuerpo, como edificación. Nos ves unidos, luchando por la causa tuya, Señor.
para glorificarte a ti. Ahora, Padre, permite que seamos misericordiosos, que nos amemos los unos a los otros, nos perdonemos, nos toleremos los unos a los otros, pero que desarrollemos cada uno las capacidades que tú nos has dado, porque son tuyas, y que seamos esos instrumentos de servicio para la obra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda encontrar el lugar y crecer en ese lugar y servir a otras personas y permitir el crecimiento de la iglesia, primero espiritual y seguramente con el tiempo numérico, Señor. Pero ante todo, que seamos fieles en desarrollar esos dones y que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y así, dándole gracias al Señor, vamos terminando con este tiempo, con esta transmisión de este domingo 19 de febrero de 2023. Gracias a usted por llegar hasta este momento. Gracias por escucharnos y gracias por abrirnos sus oídos y por sobre todo, espero, su corazón para que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de su ser, le impacte y cause un cambio especial en su vida para la honra y la gloria de Dios. Así que muchas gracias por su asistencia a este espacio, por escucharnos, por compartirlo también, si le nace compartirlo. Muchas gracias y deseamos para usted un feliz domingo. Deseamos para usted y los suyos la bendición de nuestro Dios Todopoderoso en esta semana que estamos comenzando. Que el Señor les bendiga. Feliz día. Chao, chao.